Bien, estamos aquí nuevamente para continuar con los videos tutoriales de física en favor de aquellos que compraron el libro Física, Examen de Admisión y el Método Boranca, ¿no? Este procedimiento busca ser una expresión sencilla de cómo enseñar la física, de cómo aprender la física de los exámenes de admisión, ¿no? Para aquellos que todavía no lo han adquirido, pueden escribirme a través del WhatsApp para indicarles de qué manera lo pueden adquirir, ¿no? Bien, estamos ante un tema definitivamente serio, un tema que no es sencillo de explicar, tampoco es sencillo de aprender. Nosotros vamos a usar una estrategia tal vez conocida ya, que relaciona al movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar una forma sencilla de cómo descubrir esa ecuación que nos están pidiendo, que justamente es la ecuación que define la posición del móvil respecto a la posición de equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la posición de equilibrio? La posición de equilibrio es la posición central. Se supone que en este movimiento armónico simple, la partícula va desde un extremo hasta el otro extremo pasando por el centro. Y el centro es justamente lo que nosotros vamos a llamar posición de equilibrio, ¿no? Entonces, por este lado vamos a tener el movimiento armónico simple y por este otro lado vamos a tener el movimiento circular uniforme, ¿no? Para hacerlo más sencillo de entender, vamos a imaginarnos que por acá estamos colocando unas lámparas y estas lámparas van a enviar su luz proyectando así una sombra de la partícula sobre el eje Y, ¿no? Suponemos que el eje Y es una pantalla en donde justamente se va a ver la sombra moviéndose de un lado para el otro, ¿no? Por ejemplo, si la partícula que desarrolla el movimiento circular uniforme se encuentra en la posición 1, entonces su sombra, su proyección estaría también en la posición 1, ¿no? De ahí se va a ir a la posición 2. La partícula de movimiento circular uniforme va a proyectar una sombra sobre la posición central, ¿no? Que es la posición de equilibrio, que la vamos a caracterizar con la letra O. Cuando pasa a la posición 3, en el movimiento armónico simple habría llegado a un extremo, ¿no? Y entonces desde ahí va a pasar a la posición 4. En ese caso estaría el oscilador armónico estaría pasando nuevamente por la posición de equilibrio y orientándose a llegar al otro extremo, que es así como se completaría la oscilación, ¿no? Ya sabemos también que el tiempo empleado para una oscilación se conoce con el nombre de periodo, y a la inversa de ese periodo se le llama frecuencia, ¿no? Frecuencia oscilatoria, que es muy distinta a la que vamos a ver a continuación, que vendría a ser la frecuencia angular, que es la que vamos a buscar determinar, ¿ya? Entonces, para poder continuar con la solución del problema, vamos a primero calcular esta frecuencia angular. Entonces vamos a anotar acá, ¿ya? Primero vamos a proceder al cálculo de la frecuencia angular, ¿ya? Y para ello vamos a recurrir a la dinámica circular que está implícita en este movimiento, ¿ya? Si nosotros entendemos que aquí, en la posición extrema, por mencionar una posición cualesquiera, hacerlo más sencillo, cuando estamos en la posición extrema, el resorte está sometido a una fuerza, ¿no? Que le llamamos también fuerza elástica o fuerza deformadora, ¿no? Esa fuerza proyectada aquí tendría esta dirección. Y como se está viendo en el gráfico, esa fuerza estaría dirigida hacia el centro, por lo tanto se va a identificar como fuerza centrípeta. Entonces, para poder continuar con la resolución del problema, nosotros lo primero que tenemos que decir es que en este caso podemos considerar que la fuerza elástica es, en esa posición, la fuerza centrípeta. ¿Cómo se expresa la fuerza elástica? La constante de elasticidad por la deformación. La deformación en este caso vendría a ser esta distancia, ¿no? A la cual le vamos a llamar amplitud. Y al otro lado sería la masa por la aceleración centrípeta, que viene a ser la frecuencia angular al cuadrado multiplicado por el radio. Y el radio de esta trayectoria no es otra cosa que la amplitud. O sea, esta distancia A está aquí, y es esa misma la que nosotros estamos indicando, ¿no? Que en todo momento viene a ser el radio
de la circunferencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esa distancia? Se está cancelando. Entonces, ¿qué cosa me está quedando? Me está quedando una expresión sencilla que dice que la constante K es omega cuadrado por m, ¿no? Entonces, para despejar omega, nosotros tendríamos que sacarle la raíz cuadrada al cociente K sobre m, ¿no? Entonces la masa que está multiplicando pasa a dividir y nos da este cociente, ¿no? Y finalmente el exponente pasa al otro lado y se convierte en raíz. En buena cuenta, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de una constante igual a 20 newtons por cada metro, dividido entre el peso, no, sino entre la masa, ¿no? Acá dice masa. Pero para hallar la masa lo único que tenemos que hacer es dividir el peso entre la gravedad. O sea, esa masa en este caso sería 5. ¿Cuánto me quedaría? La raíz cuadrada de 4. Y esto no es otra cosa que 2 radianes por segundo, o también podríamos expresarlo como segundos a la menos 1, ¿no? De una manera más sencilla, ¿ya? Y una vez que tenemos esa frecuencia angular, ya podemos determinar la solución del problema. Para eso vamos a borrar esta expresión que tenemos acá, este dibujito, y vamos a decir que el movimiento se inició justamente en la posición 1, porque lo primero que se hizo fue alejar a la partícula de la posición central, la llevamos a la posición extrema y de ahí la hemos abandonado. Entonces aquí en el extremo se inicia la oscilación. Entonces a partir de esa posición nosotros vamos a indicar un desplazamiento, ¿no? Y ese desplazamiento estaría determinado por este angulito, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa necesitamos determinar en ese caso? Bueno, tenemos que determinar esta distancia, a la cual le vamos a llamar Y. ¿Qué cosa vendría a ser Y? La distancia que hay entre la posición de la partícula y la posición de equilibrio. O sea, es una distancia así, ¿no? Acá está indicada como una deformación, la elongación. Ahora, en ese triangulito, nosotros tendríamos que reconocer que esto vendría a ser la longitud de la hipotenusa, ¿no? Entonces se puede ver a partir de esta figura que ya podemos determinar la posición. Y para ello lo único que tenemos que hacer es decir que la distancia y se puede expresar de la siguiente manera: la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo, ¿no? Como esta distancia A la conocemos, en el problema me dicen esta distancia vale 10 centímetros, entonces ya la podemos reemplazar. ¿Qué cosa nos quedaría? A ver, primero, el angulito teta se puede expresar de la siguiente manera: omega es frecuencia angular o velocidad angular, y no es otra cosa que el cociente del ángulo desde el tiempo. O sea, si de esta expresión queremos determinar el ángulo, el tiempo lo tendríamos que pasar a multiplicar, y entonces nos quedaría de esta manera, ¿no? Ese teta se podría expresar de la siguiente forma: como omega por t. Y como ya sabemos omega, ya podríamos ahí hacer el reemplazo respectivo, ¿no? A ver, vamos a borrar esta partecita para que nos quede un espacio, y tendríamos lo siguiente, ¿ya? La amplitud, que vale 10 centímetros, ¿no? Está indicado en el problema. Se ha alejado, dice, una longitud, se ha apartado una amplitud de 10 centímetros, y 10 centímetros convertido en metros sería 0,1, ¿no? O sea, esta amplitud es 0,1, ¿ya? Y eso debe estar multiplicado por el coseno de omega t. Pero ¿cuánto vale omega? Acá lo tenemos. Y entonces la expresión final quedaría así: la posición de la partícula para cualquier instante estaría dada por la ecuación y igual 0,1
por coseno de 2t. Entonces, a esto se le llama ecuación de posición. ¿Por qué se le llama así? Porque para cualquier valor del tiempo nosotros podríamos determinar el valor y, o sea, la ubicación de la partícula, ¿no? O sea, a qué distancia se encuentra de la posición de equilibrio. Porque esta distancia y está midiéndose sobre el eje y, ¿no? Podría tener un valor máximo de 10 centímetros, ¿no? Y un valor mínimo igual a 0, ¿no? Porque se mide siempre el apartamiento, el alejamiento con relación a la posición de equilibrio, ¿no? Esta sería la solución de este problema. Espero que les haya sido fácil su entendimiento, ¿no? Entonces vuelvo a repetir que Y no es otra cosa que el alejamiento que tiene la partícula respecto a la posición de equilibrio. Esto lo podemos graficar acá también. Así mejor. Esta es la distancia Y. ¿Qué cosa es Y? Suponiendo que la partícula se encuentra en algún momento aquí, como está graficado acá, vamos a llamarle esta posición 5, como está en la posición 5, está a una cierta distancia de la posición de equilibrio, que es esta acá. Entonces, esa distancia está definida con la letra Y. ¿Y qué cosa es Y? Y es 0,1 por el coseno de 2θ. A partir de esta expresión ya podemos obtener la velocidad, la aceleración. Simplemente habría que derivar, y ese es un proceso matemático mucho más sencillo que nos lleva justamente a conocer toda la característica cinemática de este movimiento llamado armónico simple. Bien, entonces lo dejamos ahí con este problema y estaríamos alistándonos para hacer el siguiente video, que sería el caso de la gravitación universal, ¿ya? Entonces hacemos una pausa y volvemos luego.